Primero que nada, antes de empezar, bueno, agradecerle obviamente a toda la gente de la Bolsa por la invitación. Para mí es un enorme placer siempre participar, aunque sea virtual, de estos eventos que hacen a la transferencia de parte de los conocimientos, en este caso, que se han generado respecto a la nutrición del cultivo de cebada y también algo relacionado con lo que hace otros cultivos de invierno. El tema de hoy es el ABC de la nutrición de cebada. Voy a tratar de ser lo más contundente posible. Esta presentación fue realizada en forma conjunta con el doctor Fernando García, que ustedes lo conocen. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con la presentación. Y siempre cuando uno hace una presentación, a veces uno plantea esto, ¿no? Siempre está esperando el final. Y a veces, ¿por qué no empezar por el final? ¿Por qué no será el mejor principio? Dicen que muchas veces las grandes obras se empiezan por el final. Entonces, yo quiero que de esta presentación le quede 3 mensajes. Voy a empezar con las consideraciones finales, en ese que nosotros denominamos el ABC de la nutrición de cebada. La primero que deberían llevarse de esta presentación es que es clave para cereales de invierno y principalmente para cebada, es definir primero la demanda. Y cuando hablamos de demanda, es definir no solo el rendimiento objetivo, sino mucho más importante, y vamos a ver por qué, definir cuál es la proteína objetivo. Entonces, el A va a ser definir demanda. El B de este ABC va a ser interpretar la oferta. ¿Cómo podemos mejorar la interpretación de la oferta? ¿La oferta de qué? De nutrientes. ¿De qué nutrientes? Y vamos a hablar principalmente de los 3 nutrientes que limitan la producción de la mayoría de los cultivos, pero principalmente también de cebada en la región pampeana: el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Entonces, lo segundo es que tenemos herramientas para mejorar la interpretación de la oferta de nutrientes para el cultivo. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a ver algo durante la presentación. Y el tercer mensaje que yo les quiero dejar es que debemos o tenemos que ser capaces de monitorear esa oferta y demanda durante el ciclo de cultivo. Ese rendimiento que ustedes fijan con una proteína objetivo al inicio del cultivo de cebada no es estable durante el ciclo. Claramente va a responder a un cambio de, por ejemplo, condiciones climáticas durante la campaña, a condiciones de mercado, a mejoras de contrato, a cambios en algunas cuestiones relacionadas a la calidad que debo tener. Entonces yo debo ser capaz de censar ese cambio en la demanda durante el ciclo de cultivo y de la oferta durante el ciclo, o también puedo hacerlo al final del ciclo. ¿Al final del ciclo para qué? Porque si bien es post-mortem, ese monitoreo que voy a hacer, voy a poder replantear mi estrategia de fertilización para las próximas campañas. Entonces, el ABC es definir demanda, interpretar oferta y monitorear oferta y demanda durante el ciclo de cultivo. ¿Cómo construimos este final de la presentación? Vayamos al primer ítem. ¿Cómo definimos demanda? Imagínense que yo tengo 2 cultivos de cebada creciendo, y en los dos vamos a hacer un razonamiento simple. En uno quiero producir una sola tonelada, como le dice ahí, con un 9% de proteína objetivo, y en el de al lado quiero producir una tonelada con 11% de proteína objetivo. Le digo uno porque después lo multiplicamos por 3, por 4, por 5, por 6, según la zona donde ustedes se ubiquen. Pero ese es mi objetivo. Lo único que hice es cambiar proteína de esa demanda. Entonces, en las 2 plantas va a tener que ingresar distinta cantidad de nitrógeno. ¿Cuánto? Bueno, una alrededor de 22 kilos de nitrógeno, y en la de al lado alrededor de 30 kilos, para producir esa tonelada con 9 y con 11% de proteína. Ahora, para que ingrese eso a la planta, ustedes saben que en el suelo tiene que haber más nitrógeno, porque la eficiencia de recuperación no es del 100%. ¿Cuánto más? Bueno, en el primer caso van a tener que haber lo que nosotros llamamos en el sistema, o sea, en la zona del suelo, 45 kilos de nitrógeno por hectárea, mientras que en la cebada al lado, para construir una tonelada con 11% de proteína, necesito 55 kilos de N. Fíjense que al cambiar solamente mover la proteína, muevo la demanda y por lo tanto necesito distintas disponibilidades de nitrógeno. Ahora, esto ustedes por ahí lo saben o se lo imaginan. Lo interesante de esto es que surge un dato que debería empezar a acordarse, que es que para construir 1% de proteína, 1% de proteína, necesito en promedio 5 kilos más de nitrógeno por hectárea por tonelada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero pasar de una cebada de 9 a 10%, en una tonelada tengo que tener 5 kilos más de N aplicados. Pero si quiero 5 toneladas, necesito 25 kilos más de N que haya disponible. Esto le digo porque cuando uno hace estrategias correctivas de demanda durante el ciclo de cultivo,
a veces yo me encuentro con que quieren aplicar 2, 3, 4, 5 kilos de N. Con eso pueden cambiar 1% en una tonelada de las 4 o 5 que ustedes quieren producir. ¿Se entiende? Entonces, lo primero es definir claramente cuál es mi proteína objetivo. Obviamente, luego asociarlo con el rendimiento para definir demanda. ¿Tá? Y este es el ejemplo. Entonces, definimos demanda, nos vamos a quedar con el ejemplo de una tonelada con 11% de proteína, porque donde por ahí queremos aspirar, queremos producir una buena calidad comercial de cebada cervecera, y entonces decimos, bueno, eso es mi demanda durante el ciclo de cultivo. ¿Me siguen? Esta parte es mi demanda. Yo para producir una tonelada con 11% de proteína, en el suelo, en el sistema, tiene que haber 55 kilos de nitrógeno. No importa de dónde venga ese nitrógeno, después vamos a ver de dónde viene. Pero esa es mi demanda. Ahora, ¿cómo complemento, cómo cubro esa demanda? En función de las fuentes naturales que tengo, en este caso, de nitrógeno para el cultivo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de nitrógeno para el cultivo? Claramente la primera, como ustedes saben, es lo que mido en presiembra. ¿Tá? Esa foto, la disponibilidad de nitrógeno como nitrato. Decimos que es una foto, porque ustedes saben que el nitrógeno es móvil en el suelo como nitrato, y que está expuesto a distintos mecanismos de pérdida y transformaciones. Decimos que es una foto porque si llueve antes, llueve después, esa foto ya pierde nitidez. Pero es el punto de partida, es donde estamos parados. No obstante esto, solamente lo mide, en el mejor de los casos, el 40% de los productores de cebada de la región pampeana. O sea, que hay un 60% de los productores de cebada de la región pampeana que fertilizan nitrógeno, usan nitrógeno en el cultivo de cebada sin saber cuál es su punto de partida. Entonces, primero, veamos cuál es la foto inicial. La otra fuente de nitrógeno para satisfacer esa demanda es lo que va a aportar el suelo por mineralización durante el ciclo de cultivo. O sea, de las fracciones orgánicas lábiles, lo que va a ir liberando. Y eso lo podemos estimar. Hay bastante información al respecto, nosotros hemos trabajado mucho en la temática, y tenemos estimadores de laboratorio simples, como es el NAN, que es el nitrógeno incubado en anaerobiosis, que me estima eso. ¿Cuánto va a aportar ese suelo por mineralización durante el ciclo de cultivo? Y nosotros le llamamos la película. ¿Por qué? Porque es lo que va a acompañar el crecimiento del cultivo, esta mineralización. Entonces, vemos la foto, vemos la película, que depende de la historia del lote y tipo de suelo, y la tercera fuente, o que constituye la oferta natural de nitrógeno, es lo que nosotros llamamos el efecto antecesor, que puede jugar a favor o en contra, ¿tá? De la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo que sigue en la rotación. O sea, puede ser un crédito o no de nitrógeno para el próximo cultivo. Y eso va a depender, obviamente, principalmente, ustedes saben, de la calidad de ese residuo en relación a su relación carbono-nitrógeno. Entonces, tenemos por un lado la demanda, por otro lado tenemos la oferta. Fíjense que la oferta es la foto, la película y el efecto antecesor. Lo que no satisfacemos de esa demanda con la oferta, lo debemos aplicar vía fertilización. Entonces, interpretamos la demanda, interpretamos la oferta. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Si uno solo mira la foto, o sea, la disponibilidad de nitrógeno en presiembra, en este gráfico lo presento es el rendimiento de cebada en función de la foto. En realidad, suelo más fertilizante, el famoso modelo que generalmente, por lo menos el 40% de los productores de la región pampeana usan para cebada. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que para producir una cebada de 6.000 kilos, no me dice nada de la proteína, necesito alrededor de 170 kilos, el umbral, suelo más fertilizante. Ahora, ese umbral, esa demanda de nitrógeno para construir esas 6 toneladas, ¿es lo mismo según la foto, según la mineralización de mi lote? Bueno, ¿qué pasa? Si la mineralización de mi lote es equivalente a un NAN de 60 ppm, fíjense que mi nivel crítico de esa demanda es 160, 170, más o menos como lo que vemos acá, para una cebada de 6.000 kilos. ¿Tá? Pero ¿qué pasa si mi lote tiene una prolongada historia agrícola y por tanto tiene un bajo aporte de nitrógeno por mineralización? Fíjense que mi demanda, mi N objetivo va a cambiar. ¿Por qué? Porque esos componentes que yo dije, la foto, la película y el antecesor, la mineralización me aporta menos. Entonces yo tengo que de alguna forma satisfacer esa menor oferta de nitrógeno que tengo natural del suelo. Vía fertilización, no me queda otra. Si no, voy a estar produciendo cebada posiblemente que sea forrajera y no cervecera. ¿Tá? Entonces, fíjense el impacto de medir la foto, de ver la película, la mineralización durante el ciclo de cultivo,
Y el tercero que hablábamos era del efecto antecesor. Y acá no voy a entrar mucho en detalle, pero solamente mencionarles y comentarles que si ustedes quieren, digamos, producir una cebada luego de una gramínea, ¿tá? No es la situación más común, pero luego de un maíz o de un trigo, vienen de rotación de gramínea, claramente ahí las necesidades de nitrógeno van a ser mayores porque ese residuo va a competir con el nitrógeno que está dando vuelta en el sistema con el cultivo de cebada que sigue. O sea, va a tener que aumentar mi N objetivo. Mientras que si tengo soja o alguna leguminosa, va a generar un crédito de nitrógeno. En general, ¿qué valores vemos? Y si yo tengo una soja, posiblemente me haga un aporte extra de nitrógeno de unos 20 kilos. Y tengo un maíz antecesor, puedo tener una inmovilización equivalente a 40 kilos. O sea que voy a tener que levantar la dosis 40 kilos de N en promedio. Esto para que vean, digamos, cómo podemos mejorar la interpretación de la oferta de nitrógeno, viendo la foto, viendo la película y viendo el efecto antecesor. ¿Qué pasó este año? ¿Cómo empezó la campaña? Y lo que veíamos, si nos concentramos, acá tengo la disponibilidad de nitrógeno, o sea, la foto al inicio de los cultivos de invierno, y me puse en el sudeste bonaerense porque donde más datos había, 1.360 lotes analizados, y lo que veíamos es que en general el 75% de los lotes tenían arrancaban con menos de 40 kilos de nitrógeno 0,60 centímetros. O sea, la foto era malísima, del punto de vista de que tenía una baja disponibilidad inicial. Por lo tanto, si mi película no es muy buena, en ese lote en particular, voy a tener que aumentar la dosis. ¿Qué pasa con los valores de NAN a nivel del sudeste bonaerense? Pues pueden ver, están para las otras zonas. Fíjense que el valor medio es 60, pero tengo lotes que mineralizan mucho más y lotes que mineralizan mucho menos. Posiblemente tenga lotes de acá que van a cebada y lotes de acá que van a cebada. Entonces no puedo usar el mismo modelo para esas dos películas distintas, para lotes con distinto potencial de mineralización. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuánto puede impactar esto? Y más o menos tener una diferencia de 10 ppm en este indicador de la mineralización, son unos 22 kilos de N por hectárea más o menos, que representan unos 400 kilos por hectárea más o menos, con 11% de proteína que yo dejo de producir de cebada, o no, o produzco más, según cómo es el nivel de mineralización de mi lote. ¿Tá? Entonces, con esto quiero mencionarle, la foto inicial era mala, pero hay variabilidad. Con esto no quiero decir que no hay que medir nitrato, hay que medir la foto, la medimos poco, hay que medir nitrato. Ahora, hay variabilidad, pero este año arrancamos muy bajo en la mayoría de las zonas, ¿tá? Producto de lo que pasó en los cultivos previos. Y después, la película, la mineralización no es constante, es algo básico, pero hay que entenderlo, no es constante. Y refleja la historia y uso de suelos. La mayoría de los lotes de la región pampeana que San Sebastián tiene una prolongada historia agrícola, por lo tanto la película no es muy buena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en años que aumenta la demanda, la cebada va a fijar granos, pero después no va a poder removilizar la suficiente cantidad de nitrógeno para llevar a esos granos. Entonces va a terminar siendo una cebada posiblemente forrajera en muchos casos, si no ajusto esa condición. Entonces, definimos demanda en cebada, rendimiento de proteína. Vimos la interpretación de la oferta para nitrógeno. Ahora vamos a pasar a la interpretación de la oferta para fósforo. Lo mismo, con algunas salvedades. Es clave el análisis de suelo. El análisis de suelo para fósforo es mucho más importante que la foto inicial para nitrógeno, dado que, como ustedes saben, es un nutriente de baja movilidad. El fósforo Bray, ese índice que me dice dónde estoy parado en mi lote, se ha visto claramente, esto es para trigo, pero similar comportamiento en cebada, esta revisión de Correndo y Fernando García, muestran que el rendimiento relativo se asocia de forma estrecha con ese índice, que es el fósforo Bray. ¿Y cómo interpreto esto? Lo que me está diciendo es que si tengo un nivel de fósforo por debajo de esas 15 partes por millón, me dice que tengo una alta probabilidad de respuesta a fósforo en ese lote. Recuerden que el fósforo es clave para los cimientos de ese cultivo de cebada, para favorecer el macollaje, el enraizamiento. ¿Tá? Mientras que si tengo un nivel de fósforo por encima de 20, lo que me está diciendo es que tengo una baja probabilidad de respuesta. Con un solo valor, un solo índice. Fíjense, me da un indicio de probabilidad. ¿Es probable o no la respuesta al agregado de fósforo? Para lo cual hay que medirlo. No podemos discutir si hay que medirlo todos los años, cada cuánto medirlo y demás.
Recuerden que hay que medirlo y 0,20 centímetros porque es mi sección de control. Entonces ustedes van, miden fósforo y dicen, bueno, pero ¿cómo manejo fósforo, Nahuel? Tengo bajo, ¿qué hago? Tengo menos de 15 ppm, ¿qué hago de ese rango, de ese intervalo crítico? Bueno, ahí tengo dos filosofías. Es pensar o el foco en el suelo o el foco en el cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a pensar en maximizar el retorno por peso invertido en mi cebada únicamente y no me interesa qué pasa con los balances de fósforo en mi suelo, o voy a tratar de construir el nivel de fósforo del suelo. Eso es lo primero que yo debo pensar. Obviamente hay grises siempre entre medio, eso es blanco y negro, y de ahí surgen las filosofías de suficiencia, que es la que intenta maximizar retorno por peso invertido, que generalmente tiende a balances negativos de fósforo, lo que ha pasado en toda la región pampeana, que los niveles de fósforo han disminuido, y que en general, en ese tipo de filosofías de suficiencia, yo aplico lo que necesita el cultivo y nada más. Y en general, ahí es donde es clave hacer un correcto y preciso muestreo suelo. Porque si mi nivel de fósforo está en el umbral o por encima, no voy a fertilizar. Si estoy por debajo, solamente fertilizo. Y la otra filosofía de reconstrucción y mantenimiento lo que va a tratar de hacer es ir mejorando de a poco el nivel de fósforo en el suelo. Ahora, esto es muy bonito, pero ¿cómo traduzco esto en una dosis? Nosotros con Fernando hicimos un par de tablas de recomendación sugeridas, como siempre, que para este caso, criterio de suficiencia, ese que yo le decía de maximizar el retorno por peso invertido, me dice que a medida que aumenta obviamente el nivel de fósforo en el suelo, de M índice, la dosis de P elemento por hectárea va disminuyendo. Esto me está diciendo que tengo 20 ppm, prácticamente uso un arrancador. Esto si lo multiplican por 5, lo pasan a un monomónico diamónico. Más o menos le va a dar a cuenta. O sea, son 50 kilos de producto, entre 45 y 50 kilos de producto, y acá son unos 100 a 130 kilos de producto. ¿Tá? Esto lo único que tiende en general es maximizar el retorno por peso invertido, no considera, digamos, el balance de fósforo en el sistema. Criterio de suficiencia. Y yo digo, no, quiero ir, mi suelo está muy bajo de fósforo, tengo 10 ppm o menos, yo sé que el suelo todos los años le tengo que poner fósforo porque tengo deficiencia, puedo decir, bueno, este año que el fertilizante está barato, que la relación insumo-producto me favorece, ¿por qué no construyo el nivel de fósforo? Y ahí vengo la otra metodología que la llamamos de reconstrucción y mantenimiento, como su nombre lo dice, mantener, si se guían en la formulita que está acá abajo, parece muy compleja pero es muy simple, el renglón de acá abajo que le dice rendimiento por estos kilos, me está diciendo lo que se lleva esa cebada de mi lote. O sea, si tengo una cebada de 5 toneladas, por 3,2 que se va de fósforo en el grano por tonelada, me dice cuál es la extracción. Eso mantengo, si aplico lo que se va del lote, siempre va a estar en el largo plazo el mismo nivel de fósforo. Ahora, si yo quiero aumentar, voy a tener que aplicar por encima de la extracción. ¿Cuánto por encima de la extracción? Que es lo que llamamos reconstrucción, es lo que aparece en el renglón de arriba. Fíjense que acá dice 20, que es donde nosotros decíamos el umbral por encima del cual no había respuesta, y el nivel de fósforo de mi lote. Imagínense que estoy en 10, quiero llevarlo a 20, que es mi objetivo, hago esos 20 menos 10, lo multiplico por 3, que es el factor, son los kilos de fósforo que debo aplicar para aumentar un ppm. Siempre y cuando, obviamente, para reconstruir el nivel de fósforo, y eso es por encima de la extracción. También fíjense que acá tengo un componente de mantenimiento y un componente de construcción. Si ustedes se guían, para un caso de una cebada de 6.000 kilos, con 10 ppm de fósforo mi lote, yo debería aplicar casi 250 kilos de producto. Ustedes dicen, es un montón. Pero la idea de esto no es hacerlo en un solo año, es ir construyendo el nivel de fósforo en el tiempo. ¿Tá? Siempre que ustedes quieran mejorar el nivel de fósforo del lote, tienen que aplicar más de lo que se lleva el cultivo. No hay otra cosa. Es simple. Y recuerden que el cultivo de cebada siempre atrás va de un amigo. La soja segunda, que se lleva fósforo y nadie lo considera en el balance. Entonces ustedes dicen, no, pero si yo fertilizo con fósforo, la cebada. ¿Y la soja segunda? ¿Tá? Eso contribuye a los balances negativos de fósforo en los suelos. Entonces, para la interpretación de la oferta de fósforo, clave medir fósforo Bray 0,20 centímetros y luego tomar mi decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Maximizar retorno o construir el nivel de fósforo en el suelo? ¿Tá? El tercer nutriente en problema, una vez que solucionamos el manejo de nitrógeno y de fósforo, es el azufre. ¿Cómo interpretamos la oferta de azufre? Acá lo que ustedes tienen que saber es que el azufre
tiene una dinámica en el suelo muy parecida a nitrógeno, o sea, es móvil, la foto tiene esas mismas problemas que veíamos para el caso de nitrógeno, muy afectado por los excesos hídricos. La mayor cantidad del azufre en el suelo, al igual que el nitrógeno, reside en la materia orgánica, o sea que la película también es importante para el caso de azufre. Y la gran diferencia entre nitrógeno y azufre es que el azufre tiene cierta residualidad, se parece más a fósforo, en el sistema. ¿Pero por qué? No es por la movilidad en el suelo, sino porque la cantidad de azufre que toma la planta, muy poco se va en el grano de mi lote, queda en el residuo. Entonces eso explica el efecto residual. ¿Tá? Para el caso de azufre e interpretación de la oferta, la clave es identificar los sitios con deficiencia, ni más ni menos. ¿Pero por qué les digo esto? Porque una vez que ustedes identifican el lote A tiene problemas de azufre, salvo que hagan algo de cambio de rotación, hagan una pastura o algún cambio radical de mi sistema, ese lote A siempre va a tener respuesta a azufre. Y después, lo interesante para el caso de azufre es que la respuesta siempre paga el costo de la aplicación en los lotes con deficiencia. Generalmente las respuestas son 8 a 10 veces más que la relación insumo-producto. Entonces, y los problemas ambientales por aplicar sobredosis, que generalmente no es común en el azufre, son obviamente de otra envergadura que para el caso de nitrógeno, como ustedes ya se imaginarán. Entonces, hay que poner un ojo en identificar los lotes con problemas de azufre. ¿Cómo hacemos eso? Te dirán, bueno, bárbaro, ¿cómo lo identifico? De vuelta, caracterización, lotes con prolongada historia agrícola, con bajo contenido de materia orgánica. ¿Tá? Cuando la foto es al nivel de sulfato, en los primeros 20 centímetros me da menos de 8 ppm, mido 20 centímetros, menos de 8 ppm. Mido la película, menos de 62 ppm, estos son valores para el sudeste bonaerense, menos de 62 ppm. Eso me está dando indicio que ese suelo naturalmente va a aportar poco azufre para el cultivo. Después el suelo no tiene napa, porque muchas de esas napas tienen sulfato, o sea que si estoy en zona con napa, analicen napa de agua. Si riego esa cebada, analicen la calidad de agua de riego, pues son fuentes extras de azufre para el cultivo. Y una vez que identifico los lotes con deficiencia, ¿cómo trabajo? Y trabajo con balances neutros a levemente positivos. ¿Qué es esto? Bueno, en función de la extracción, la cantidad de azufre que se va en el grano, establezco la dosis. ¿Tá? En general esas dosis van de los 10, 12 kilos a 15 kilos de azufre por hectárea si consideramos el doble cultivo, la cebada y la soja de segunda. ¿Tá? Pero clave identificar los lotes con problemas, eso es fundamental, la interpretación de la oferta de azufre. Y juntar todos los elementos que tengamos. Ante la duda, como siempre nosotros decimos con Fernando, es dejen una franja de sus lotes sin limitaciones de azufre. Pídanle a alguna empresa fertilizante que siempre están dispuestas a probar algún producto, apliquen en una zona del lote de cebada azufre y la miran. Si ustedes ven a ojo diferencias, la respuesta está y esa respuesta va a pagar el costo de la aplicación. Recuerden que para el caso de azufre, el cultivo más susceptible siempre son los cultivos de segunda. La soja, después de la cebada, marca, este es un ejemplo de trigo en el sur de Santa Fe, y esto en Balcarce, pero podría haber sido cebada tranquilamente. Siempre los cultivos de segunda son los más susceptibles a la deficiencia de azufre. Maíz de segunda, todos los cultivos de segunda. Porque tengo el cultivo previo que consumió el azufre. ¿Tá? Si bien quedó en el residuo, no va a estar disponible inmediatamente para el cultivo que sigue. Entonces, mirar también los cultivos de segunda me da indicio de cuáles pueden ser los lotes con problemas. Ahora, hasta acá lo que vimos partimos de la importancia de interpretar, digamos, de definir, perdón, la demanda de nitrógeno en cebada, vimos rendimiento y proteína, vimos cómo mejorar la interpretación de la oferta para nitrógeno, vimos cómo interpretar la oferta para fósforo, vimos cómo interpretar la oferta para azufre. Hasta acá vimos esto. Ahora, ¿podemos monitorear, como le decía, el tercer paso, ese cambio de oferta y demanda durante el ciclo de cultivo? Y acá, por cuestiones de tiempo más que nada, me voy a concentrar en nitrógeno. Claramente, debemos monitorear. Vamos a cambiar, hay que monitorear, hay que pensar en modelos de diagnóstico que sean dinámicos. Yo siempre digo, ustedes van a los lotes a monitorear malezas, enfermedades, se cansan de ir a los lotes, pero la nutrición se olvidan. Se olvidan de monitorear nutrición. Es simple, es sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Lo que muestra esta fotito. Esta franja que dice ahí se llama franja de suficiencia o de referencia, aparece distintamente,
que es una franja que yo, ¿qué hago? Cuando hago la primera aplicación de nitrógeno, digo a la maquinita, páseme una franja con el doble o 3 veces la aplicación de nitrógeno que hice temprana. Esa es mi referencia. Te dirán, bueno, voy viéndola y hay distintos sensores, como el SPAD, más relacionado con el color de las hojas, o el Green Seeker, que me integra un poco color y cobertura, que me permiten censar cuánto se parece el lote o no a mi franja. ¿Y cómo interpreto eso? Bueno, construyo distintos índices a partir del cociente del valor de mi lote y mi franja, y hay modelos para un nudo que se relacionan con la respuesta. Esto en trigo y cebada funciona bien. Y también puedo ir más adelante en hoja bandera o bandera -1 en cebada y ver que ese índice que construyo entre el lote y la franja se relaciona con la proteína que voy a tener cosecha. Entonces yo puedo ir copiando qué pasa con la oferta y la demanda durante el ciclo de cultivo. En un nudo estoy ya entrado en la primavera, en la mayor parte de la región pampeana, y estoy casi 2 meses después de cuando tomé la muestra de suelo. Entonces pasó un tiempo, cambió mi condición climática, ya sé qué va a pasar durante la encañación de ese cultivo, tengo más certeza. ¿tá? Si no tengo SPAD, no tengo Green Seeker, no tengo ninguna herramienta, el ojo, la mejor herramienta. No dejen de hacer las franjas. Si ustedes ven diferencia ojo, la respuesta va a estar. Después le vamos a tener que poner los kilos de nitrógeno al ojo de cada uno de ustedes, que no es fácil, pero por lo menos empiecen a usar esas franjas en los lotes y a monitorear. De vuelta, debemos utilizar modelos de diagnóstico para nitrógeno que sean dinámicos. ¿tá? Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos años? En general, en la mayoría de los cultivos, lo que nosotros tratamos de pensar es maximizar el retorno por precio invertido. Generalmente lo que vemos es, digamos, qué dosis iguala la relación insumo-producto, ¿no? Buscamos esa dosis de nitrógeno. Siempre estamos viendo, comparando con la relación insumo-producto y vemos qué dosis definimos. Eso nosotros generalmente lo que denominamos es la dosis óptima económica de nitrógeno. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en un trabajo que está por publicarse este año? Y les quería dejar este mensaje, es que cuando trabajamos mirando solamente la relación insumo-producto, fíjense qué pasa. Este gráfico les muestra el contenido de proteína en grano de cebada en función del nivel de nitrógeno económico óptimo, o sea, la relación insumo-producto óptima, un déficit de nitrógeno y un exceso. Fíjense, en el óptimo económico, desde el punto de vista del óptimo económico para rendimiento, la proteína no llega al nivel del estándar. ¿tá? Aún considerando la relación insumo-producto, o mejor, la relación insumo-producto pagada para una cebada cervecera, no llega. ¿Qué pasa con el calibre? Pues dicen, bueno, pero si nos pasamos por ahí, fíjense, el calibre sí disminuye por encima del óptimo económico, pero estamos por encima del estándar, siempre en el rango evaluado. En general, lo que estamos viendo, este es un trabajo conjunto con Pablo Pristupa de la UBA y otros investigadores más, es que si trabajamos en cebada, cervecera y forrajera, pero principalmente en cervecera, mirando solamente a relación insumo-producto para rendimiento, y en calidad nos vamos a quedar cortos. Por eso volvemos al racionamiento inicial. Debemos definir demanda pensando en proteína. ¿tá? En proteína. Ahora, para los demás nutrientes, ¿puedo hacer un monitoreo? Porque acá vimos anteriormente el monitoreo para nitrógeno. Sí, obviamente puedo hacer un monitoreo final para todos los nutrientes. ¿Y cómo lo hacemos? Con el grano, a cosecha. Ya está, ya pasó el cultivo. Las cosas las hice bien o mal, pero por lo menos tengo post-mortem, el análisis de grano, para indicarnos si hicimos bien o mal las cosas. ¿tá? Hay bastante información, por ejemplo, para el caso nitrógeno, que nos dice que si nosotros tenemos una concentración o un contenido de proteína en grano menor a 9,6%, no solo tengo una baja proteína, sino que esa cebada perdió un 10% de volumen. ¿tá? Entonces el grano, como intérprete de toda esa película de cultivo. ¿tá? También para fósforo, sabemos que si los niveles de fósforo en grano, en trigo y en cebada están por debajo de 0,3, nos estaría indicando que nuestro manejo de fósforo no fue el más adecuado y posiblemente nos limitó el rendimiento. Y para el caso de azufre, no hay información para cebada, pero por ejemplo para trigo se ha visto también que hay umbrales de que, considerando no solo la concentración de azufre, sino también la relación con nitrógeno, puedo tener un indicio si manejé bien o mal el azufre en ese cultivo.
les dejo como referencia, a ustedes después les voy a pasar esta presentación, algunos datos orientativos. Si ustedes toman una muestra de grano cosecha de cebada, la analizan, pueden ver a ver, bueno, qué tan bien hice las cosas o qué tan mal hice las cosas. Volvemos al inicio, que ahora sí es el final. El ABC, recuerden, primero, clave, definir demanda. Fuerte hincapié en, primero, fijar qué proteína quiero producir. Y ahí le pongo el volumen, le asumo, digamos, fijo rendimiento. Pero fundamental, mirar proteína. La B de todo esto es, tenemos que interpretar la oferta. Hay un 60% de los productores que no hacen interpretación de oferta, no hacen muestreo de suelo. Eso por lo menos que midan nitrógeno inicial, la foto en algunos lotes. Los que ya hacen nitrógeno inicial, empiecen a sumarle la estimación de la minerización en algunos lotes para mejorar esa interpretación de la oferta. Y después, obviamente, sumar el efecto antecesor. Claramente, la C de este ABC es el monitoreo de esa oferta y demanda durante el ciclo de cultivo. Fundamental para nitrógeno, para corregir posibles cambios que se den durante el ciclo. Pero al final, con el grano también puedo hacer un diagnóstico post-mortem, como llamamos nosotros. ¿tá? Y como siempre, recuerden que con el conocimiento se acrecientan las dudas, y eso es lo que genera la investigación, y lo que fomenta la investigación. En función de los resultados que tenemos en la actualidad, seguimos generando información e investigación, tratando de poder despejar algunos aspectos relacionados en este caso con el cultivo de cebada, pero también con otros cultivos. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Estoy expuesto para las preguntas y agradecerles por la atención virtual. Les mando un saludo a todos. Oh, Nahuel, la verdad que mucha información. Yo no soy técnica, pero la verdad que muy bueno, sumamente claro lo tuyo. Y acá me están llegando algunas consultas que voy a pasar a leerte, así, si vos que sabés tanto y que estuviste recién explicándonos, les vas a aclarar un poco más a la gente que está haciendo. Acá Jorge nos comenta y dice, en siembra directa, podría medir el P entre 0 y 10 centímetros. ¿Es correcto? ¿Vos qué opinás respecto a ese tema? Sí, hubo todo, digamos, entiendo por dónde viene la pregunta, hay varios trabajos, digamos, de investigación que se hicieron para, en directa, por la estratificación y demás de fósforo que ocurría en los primeros centímetros, tratar de ajustar los niveles críticos en 0,10 vez de 0,20. Lo que se vio en general es dos cuestiones. Uno, que no mejoraban las calibraciones, o sea que era lo mismo muestrear 0,10 o 0,20, con respecto a asociar eso con una respuesta en rendimiento, pero mucho más importante es que el 0,10 es mucho más variable en el muestreo de suelo. Y después, que la mayoría de los parámetros químicos se miden en los primeros 20 centímetros. Entonces al productor le teníamos que decir, encima que muestrea poco, se muestrea el 30% del lote bajo producción de la región pampeana en promedio, le pedimos que tome dos muestras, una 0,10 para fósforo y la otra para el resto de los análisis, de 0,20. Entonces se descartó esa metodología. Entonces generalmente nuestra sección de control para fósforo son los 0,20 centímetros y es lo que se recomienda, por variabilidad y porque generalmente no mejora el ajuste. Bien, bien, bien. Bueno, Facundo también hace una consulta y dice que, bueno, sabemos que parte del P está inmovilizada en el suelo. ¿Hay manera de aumentar su disponibilidad? ¿Y un aumento de la actividad microbiana de suelo por pasturas o cultivos de servicio puede ayudar? ¿Vos qué opinás? Sí, es buena la pregunta. En general, digamos, una pastura lo que va a hacer es mejorar el sistema en general del suelo, o sea, la estabilidad agregada o la porosidad, por lo tanto, la exploración radicular, que eso es clave para el caso de fósforo, ¿tá? Que explore la raíz, que tenga más superficie de contacto, como todo nutriente de baja movilidad. Pero lo que va a hacer esa pastura es enriquecer los pools, mejor dicho, orgánicos lábiles. Entonces voy a tener un poco de aporte o un mayor aporte de fósforo por mineralización. El tema es que ponerle número a eso es muy complejo y es muy caro. No es tan simple como para nitrógeno y para azufre. No obstante, hay varios grupos de investigación que han trabajado no en trigo, pero sí en soja, tratando de sumar al fósforo Bray, a ese indicador. Recuerden ustedes que Bray mide fracciones inorgánicas lábiles, ¿no?
sumarle la parte orgánica lábil. Y bueno, hay algunos resultados bastante auspiciosos en el cultivo de soja. Entonces yo lo miraría por ese lado, digamos. Una mejora de la condición de suelo, mayor exploración radicular de la cebada, más sitio de contacto, o sea, más sitios, posiblemente una mejor captación de fósforo, y por otro lado, enriquecer pools lábiles orgánicos, ¿tá? Por ese lado. Lo mismo para Bien. el cultivo de servicio, un impacto mucho menor, y en el cultivo de servicio también lo que tiene que tener en cuenta, que al igual que lo que les mostré, el efecto del cultivo antecesor, el cultivo de servicio no es más ni menos que un antecesor. Entonces, Claro. según la calidad de ese residuo, de ese cultivo antecesor, va a haber algo de mineralización también de fósforo de ese residuo. Muy difícil de medir, de vuelta, pero se ve, obviamente, si tengo una vicia con respecto a otro cultivo, una gramínea, va a aportar fósforo. ¿Cuánto? Todavía no le podemos poner número. ¿Tá? Bien. Oh, bien, muchas cosas para estar tomando nota y tener en cuenta. Acá Marcos te consulta. Dice, si hay relación entre nitrógeno disponible y contenido de proteína, ¿hay alguna variedad de cebada que sea más eficiente en la formación de proteína a partir de la misma cantidad de nitrógeno? Sí, la primera de nitrógeno disponible y proteína, a ver, hay algunos trabajos, los ajustes no son muy buenos, porque uno quiere explicar la concentración, digamos, con una foto inicial, con toda la variabilidad que tiene esa foto. Entonces, no son muy buenos, no es lo mejor. Sí hay algunos trabajos que algún cociente entre la disponibilidad y el rendimiento, o sea, entre la demanda y la disponibilidad, realizado por Pablo Pristupa la uva, muestra una asociación con proteína. No obstante, hay bastante dispersión también en eso. Pero uno podría ver eso, digamos, ver el cociente entre oferta y demanda y estimar proteína. Temprano, después tengo que ver qué pasa durante el ciclo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra pregunta, ¿cómo era? A ver que Y la otra pregunta que te hacía, para que sí, ya la estoy buscando, es sí, disculpame. respecto a las variedades más Ah, las variedades, eficientes. perfecto, sí, 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 sí. A ver, en general, lo que va a condicionar el contenido de proteína de dos variedades sembradas en el mismo lote, generalmente es el rendimiento. Digamos, la variedad, la genética, por ahí le pone, yo siempre digo, el impacto más grande es sobre el piso de rendimiento o la pata que le pone el techo de rendimiento a cada variedad. Tengo una variedad que rinde mucho, en general va a tener a diluir, va a ser más eficiente en el uso de nitrógeno, va a tener a diluir proteína. Ahora, una variedad que rinda mucho, por ejemplo la famosa Scarlett en su momento, Sí, ¿puedo tener 14% de proteína? Sí, con nitrógeno, aplicado bien en el momento y en la forma correcta. ¿Tá? Entonces, yo lo que tengo que lograr es que esa variedad que tiende a fijar más granos, construya nitrógeno en la planta para que cuando removilice no se quede corta. ¿Tá? Ahora, usted me dice, no, como estrategia en ambientes que tengo un bajo potencial de rendimiento, es una variedad que tenga menos potencial, porque de esa forma me aseguro más proteína. Sí, lo que estoy haciendo es ajustando demanda, ajustando rendimiento. Hay algún efecto varietal en sí de eficiencia interna, pero es un detalle que se ve a nivel experimental, que a nivel de lote de producción, eso yo no le prestaría tanta importancia. ¿Tá? Lo que tengo que fijar es demanda, rendimiento y proteína. Eso es lo que me va a mover, digamos, a dónde voy a estar parado. ¿Tá? bien, buenísimo. Mirá, acá también te están ametrallando, te digo, voy a filtrar algunas Pero consultas está porque bien, estamos para eso. Es sí, bueno, es bueno. muchas las estás respondiendo a medida que estás hablando. Acá Julián hace un comentario, una pregunta interesante. Dice que partiendo de este análisis de nitratos presiembra, si existe alguna correlación en base a precipitaciones post-análisis para estimar pérdidas de nitrato. Sí, eso es la pregunta del millón siempre, digamos. Todas las campañas de invierno es la misma pregunta. Mm, ¿Cuánto se perdió de nitrógeno por la lixiviación? La respuesta es tan compleja como se le imagine. ¿Por qué? Porque los sí. métodos para medir la lixiviación son muy variables y muy caros los buenos. Ah, Entonces, generalmente se hace una estimación indirecta. Con esto quiero decir, primero, que los métodos que hay no son muy buenos. Segundo, que para que se pierda algo, tiene que haber ese algo. Y nitrato, como yo les mostré, en general, este año es bajo. O sea que pónganle que pierdan el 30% del nitrógeno que tiene en el suelo. ¿Cuántos son? De 40 kilos son 12 kilos de N. No mm, existe. O sea, ahora, por eso,
denle importancia a, digamos, a las pérdidas por lixiviación cuando tengan bastante nitrógeno en el suelo y cuando tengan excesos hídricos. Si yo tengo un suelo seco y me llueven 50 milímetros y después me llueven otros 50, si no llegué a saturación, puede haber flujo preferencial y demás, pero no voy a tener una pérdida tan importante. En general lo que pasa la mayoría de los años, salvo que tenga una seca muy grande en verano y mis cultivos de verano me fallen, a la siembra, los cultivos de invierno y sobre todo por siembra directa y por periodos de barbecho que son muy cortos, tengo una baja disponibilidad inicial, la foto no es muy buena. Entonces mucha pérdida no voy a tener, porque no tengo mucho nitrógeno inicial. Entonces no me preocuparía demasiado. Ahora, si ustedes fertilizan con urea o con cualquier otro fertilizante, con nitrógeno, y después tiene una lluvia intensa, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí pueden perder nitrógeno y para estimarlo podemos hacer alguna aproximación, pero no hay nada suficientemente preciso para eso. Bien, acá hay otra que nos hace Martín, y él te pregunta si hay alguna consideración respecto a zinc. Sí, una vez era el ABC, pero el D no me quedaba tiempo, digamos. Te llevaron a la Z, te digo, Sí, ¿eh? me llevaron a la Z, sí, claro, tenés razón, la Z de zinc. En realidad, yo siempre digo, a ver, manejemos bien nitrógeno, manejemos bien fósforo y manejemos bien azufre. Después preocupémonos por el resto. ¿Tá? Ahora, si somos muy buenos en nitrógeno, muy buenos en fósforo, muy buenos en azufre, el zinc, hoy en día no tenemos método de diagnóstico ajustado para nuestras condiciones. No puedo. Pero, Perdón, acá sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero lo que podemos usar como orientativo es el nivel crítico que sí se ha ajustado para el cultivo de maíz, que es medir zinc en los primeros 20 centímetros, digamos, por el método de TPA, que lo hacen todos los laboratorios. La muestra que toman para fósforo la mandan al laboratorio y piden zinc. Si el valor de zinc está por debajo de 1 parte por millón, ese lote hay que mirarlo para cebada, para trigo, para maíz, ¿tá? Como orientativo. Si quieren tener, por lo menos decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Y ante la duda, como les dije, para azufre, haga una franja con zinc en su lote. Y mírenla. ¿Tá? Pero manejen primero bien nitrógeno. Ese es el que va a cambiar la ecuación, y fósforo. Y después azufre si tienen problemas. Después empiecen por el otro. Yo siempre, estamos con un poquito de tiempo, les cuento una anécdota cortita. Siempre, digamos, en el laboratorio hace un par de años llamó un agente de Tres Arroyos, cebada, floración, y me preguntó si podía aplicar 100 gramos de cobre para aumentar la proteína en grano. Entonces, frente a esto yo le dije, por aplicar, puede aplicar, porque había algo de cobre. Nadie me preguntó acá, pero algo de cobre siempre dando vuelta también. Frente a esto le dije, podés aplicar lo que quieras. ¿Cuánto nitrógeno aplicaste? 120 kilos de urea. Entonces digo, tu problema no es el cobre. ¿Tá? Entonces, de vuelta, el orden de importancia, la ley del mínimo. Cebada, calidad, ni proteína es nitrógeno. Fósforo para cimiento, azufre complementa, da un plus a todo eso. Bien. ¿Ah? Sí, acá, mira, justo Antonio me pasa una pregunta y me dice que en Uruguay recomiendan la aplicación de 1 kilo de azufre por cada 5 kilos de nitrógeno. Y él te consulta, vos, ¿qué estás opinando? ¿Qué opinás de la aplicación de ese concepto para la región pampeana? Específicamente para el sudeste, centro-norte de toda nuestra región, ¿sí? Sí. Quieren escucharte. Sí. Sí, eso ha habido de hace tiempo que están con eso, digamos. Vienen de otros lados, de Francia y demás, el tipo de las relaciones. Yo siempre digo, digamos, la relación NS en planta es 7:8:1. Me dice mucho poco. Lo importante es que el lote tenga problemas de azufre. Si no tengo problemas de azufre, ¿para qué voy a aplicar azufre? Claro. O sea, no usen recetas. Las recetas no son buenas. Entiendan procesos. Si el azufre no es limitante, no usen azufre. Usen un poco más de nitrógeno, que seguro que están cortos. Ahora, si el azufre y el nitrógeno son problemas, siempre es mejor que vayan juntos, porque hay sinergismo entre los dos nutrientes. Pero para lo cual toca hacer diagnóstico e identificar que el problema, además de nitrógeno, es de azufre. Bien. Esa es la idea. Buenísimo. Mira, acá Juan ya también pregunta, dice, ¿hasta qué estado fenológico se puede aplicar la urea en caso de falta de piso de macollaje? Es muy buena la pregunta. Si tienen agua, digamos, porque la urea para que después, o cualquier fertilizante nitrogenado, necesitas agua porque llega por flujo masal el nitrógeno,
Nosotros hemos aplicado en cebada, en Madariaga, en Mar del Plata, en Necochea, urea en hoja bandera y hemos tenido respuesta de 700, 800 kilos en cebada. O sea que en realidad el tema es, tengo la ventana de aplicación, en un nudo funciona muy bien, pero si me tengo que demorar, no hay problema. El tema es que si que la disponibilidad de nitrógeno que tenga en cebada inicial no me esté comprometiendo el macollaje. O sea, asegurándome que la dosis inicial no me compromete el macollaje, después la segunda aplicación puedo demorarla durante encañazón. Nosotros siempre planteamos la primera aplicación en 2 hojas y la segunda aplicación en un nudo en ambiente con buena disponibilidad hídrica. No en Puan, ¿no? En Puan va todo temprano. Pero tengo, digamos, si hacen cebada bajo riego, pueden aplicar nitrógeno sólido que la planta se va a encargar de absorberlo. De absorberlo y transformarlo. Bien. Transformarlo. Bueno, te hago una consulta más, así ya vamos cerrando. Arturo te consulta, ¿no? A mí, porque yo ya con esta voy muerta, te digo, me costó interpretarla. Te pregunta, si las partes por millón del NAN las multiplicás igual que las partes por millón del nitrógeno en la muestra inicial para sacar la cantidad de kilos de nitrógeno por hectárea. Creo que se refiere a la presentación, una de las... Sí. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no pude desarrollarme en eso, pero es muy buena la pregunta. En general, para hacer el ejercicio, decir, bueno, el NAN, ¿cuántos kilos me representan para minimización? Para el cultivo de cebada y de trigo no ha dado que cada ppm que nos informa el laboratorio son 2,2 kilos de nitrógeno que se mineraliza en condiciones normales. O sea, el factor sería 2,2. Que por casualidad, y en algunos suelos coincide con el factor de 2,4 que se usa para nitrógeno y nitrato cuando se toman 20 centímetros y una determinada densidad. Pero no tiene nada que ver. Digamos, no tiene nada que ver. Es un ppm de laboratorio, ¿cuánto me mineraliza a campo? Eso se hace a partir de otras calibraciones. Para trigo y cebada, multiplican por 2,2. Para maíz, el factor es distinto, para maíz tardío es distinto. ¿Está? E igual esta presentación y toda la información y la duda que tengan, bueno, tienen mis contactos, pero en la página web del laboratorio, del grupo de investigación de INTA, están los escritos desde lo más simple a los trabajos de investigación para que puedan sacarse algunas dudas que le hayan quedado.